acechan por doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén con vosotros. Son muchas las situaciones en nuestro mundo que nos pueden producir miedo. Miedo al virus, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a los fracasos, miedo a las traiciones, tantas y tantas cosas. Jesús nos invita a poner nuestra confianza en el Señor. Dependemos de Él y estamos en buenas manos, son las manos de nuestro Padre. Ante Él nos ponemos en situación humilde de reconocimiento de que no vivimos una vida de hijos porque no nos fiamos de Él. Pidamos perdón de todo corazón. En ti confiamos, Señor, ten piedad. A ti acudimos, Cristo, ten piedad. En ti esperamos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en Cristo hemos heredado también los hijos de Israel, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él. Habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió en heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido
que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. En este fragmento del Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar, se distinguen claramente 2 pasajes distintos que, sin embargo, el evangelista ha colocado juntos como si hubiera dicho Jesús una cosa a continuación de la otra. Esto ocurre muy frecuentemente en los evangelios, que vemos que están juntas o juntos relatos que evidentemente no tienen que ver uno con otro. Y esto no es nada extraño, responde a algo muy importante que nos da tranquilidad. El respeto inmenso que sienten los evangelistas a componer su evangelio por los dichos que han recibido por tradición de Jesús. Y muchas veces, no sabiendo qué hacer, como dónde colocar algún pasaje, pues lo ponen donde a veces, pues por ejemplo, similitud de palabras, les viene bien colocarlos juntos, aunque el sentido sea distinto. Eso, insisto, es para nosotros un dato importante que nos habla de la fidelidad con la que escriben los evangelistas a lo que ellos han recibido, a lo que tienen incluso, es posible, por escrito. No es nada de extrañar que a veces los apóstoles o los colaboradores que iban ordenando hicieran también una preparación de lo que iban a decir, poniendo por escrito para recordarlo mejor alguna de las cosas que habían oído a Jesús, y de esta manera se fue haciendo una colección de dichos o de hechos de Jesús que darían lugar después al origen de los evangelios. Bien, pues en el primer pasaje se habla del cuidado de no caer o no contagiarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Son muchas las ocasiones en las que vemos que Jesús tilda de hipócritas a los dirigentes judíos. ¿Por qué? Pues porque aparentaban una cosa por fuera, mientras por dentro eran otra cosa. Aparentaban una virtud que en realidad no tenían. Y esto, pues bueno, es una tentación de todos nosotros, de todo el mundo, el ir por la vida con máscaras para aparentar algo que en realidad no somos, para caer bien a la gente, por ejemplo. Eso es una tentación siempre muy frecuente. Pues Jesús alude a que lo que pretendemos ocultar en realidad se sabrá, de una manera o de otra se sabrá. Por eso es una forma de animarnos a vivir siempre con sinceridad de corazón. No tratar de disimular, no tratar de aparentar, sino buscar siempre ser como debemos ser, ante todo ante Dios. A Él no le podemos engañar, ante Él no nos podemos poner máscaras, ante Él no podemos fingir, porque Él ve lo que ocurre en nuestro corazón y lo más profundo de nuestras intenciones. Y a continuación, sin que haya ninguna ruptura ni pausa, dice: a vosotros os digo, no tengáis miedo. Y se refiere al miedo que puede producir el hecho de que a uno le puedan matar. Pensemos que es posible
que esto se ponga por escrito justamente cuando han empezado ya las persecuciones contra los cristianos, hacia el año 60 y tantos. Y el miedo, evidentemente, lo tenían. ¿Quiere decir Jesús que realmente tal como suena, que no sintamos miedo ante esas situaciones de peligro? Incluso extendamos más el sentido, ante nuestra propia muerte, ante la enfermedad o ante las situaciones difíciles. ¿Quiere decir que no sintamos miedo? Nos estaría pidiendo algo imposible. Pensemos que el propio Jesús, cuando llegó la hora de su pasión, sintió miedo. Lo sintió y aparece claramente reflejado en el mismo evangelista San Lucas, en el relato de la oración del Huerto de los Olivos, donde él, o Lucas, que era médico, supo valorar lo que significaba el hecho de que Jesús empezara a sudar juntamente con el sudor, sangre. Eso ocurre en muy contadas situaciones de verdadero pánico. Y sobre todo el contenido de la oración de Jesús: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Jesús sintió miedo ante su próxima pasión y su exterminio y el dolor que se le venía encima. No quiere, por lo tanto, decir que no sintamos miedo, sino que lo que viene a decir con ese no tengáis miedo es que el miedo no nos lleve o no nos invada de tal manera que nos haga olvidar nuestros principios y, sobre todo, nuestra vida de confianza y dependencia de nuestra vida en las manos de Dios. Sobre todo quiere decir eso. De hecho, fue lo que Jesús vivió en aquel momento del Huerto de los Olivos, y empezó pidiendo que si era posible pasara el cáliz, pero ese miedo no le hizo olvidarse de que por encima de todo está el plan y la voluntad de Dios. Por lo tanto, terminó su oración diciendo: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El miedo no le obnubiló de tal manera la mente que no fuera capaz de seguir confiando en la providencia de su Padre. Por eso aquí, y justo a continuación de decir no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden hacer nada más, temed al que puede echaros después de la muerte en la gehenna, va a poner el ejemplo de esos pajarillos. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Y sin embargo de ninguno de ellos se ha olvidado Dios. Más aún, hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Es, por lo tanto, la invitación a no tener miedo, una invitación a confiar siempre en la providencia y en los planes y la voluntad de Dios. Lo que Él quiere y permite para nosotros siempre, siempre es un bien, aun cuando a nosotros nos haga daño, como a Cristo le dolió la pasión y la cruz. Pero fue causa de su gloria, de su resurrección y de la nuestra, porque por Cristo todos hemos recibido la posibilidad de esa glorificación. Es, por lo tanto, una invitación a vivir siempre confiadamente, puesto el corazón en el Señor. Es lo que descubrimos en la persona, por ejemplo, de San Pablo, cuya carta a los Efesios hemos empezado recientemente a leer, donde ayer, por ejemplo, prorrumpía en ese cántico, ese himno de acción de gracias a Dios: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo a ser santos en su presencia. Nos ha llamado a ser hijos, nos ha hecho hijos en el Hijo y nos ha destinado a la glorificación. Esa es la confianza que le lleva a San Pablo a superar sus miedos, los miedos que tiene también, como todo el mundo, a los daños físicos y hasta a la muerte. Y mira que él pasó penalidades por anunciar el Evangelio, pero su enamoramiento de Dios era tan fuerte que ese miedo quedaba en segundo plano y era capaz de, a pesar de que le apedrearon, de que le azotaron, de que naufragó, le perseguían, etcétera,
No obstante, seguía diciendo: para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. He ahí otro dato importante que añadir a los que ya hemos dicho para perder el miedo, que nuestro morir ya no es un aniquilamiento, es un entrar en la eternidad, entrar en las manos directas ya de Dios. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. He aquí los motivos que le llevan a San Pablo a vivir como un verdadero enamorado de él. Hoy hemos escuchado cómo animaba a los efesios a vivir como hijos de Dios. Nosotros, empezaba diciendo, de los israelitas, hemos heredado a los que esperábamos al Mesías, hemos heredado la vida eterna, para que seamos alabanza de su gloria. También vosotros, después de haber escuchado nuestra predicación, habéis creído y por lo tanto también vosotros habéis recibido la herencia. Y para que seáis, y de nuevo vuelve a repetir, alabanza de su gloria. A esto conduce el vivir en esa paz y en esa tranquilidad que da el saber que estamos en las manos de Dios. Hacer de nuestra vida un himno de alabanza a la gloria de Dios, a la providencia de Dios, al amor de Dios. Ojalá la vida de todos y cada uno de nosotros se convierta, por la confianza en su divina providencia, en un himno de alabanza a la gloria de Dios. Que lo proclamemos no solo con palabras, sino sobre todo con nuestra conducta, con nuestros hechos, que viven siempre tranquilo, confiado en el poder y en los planes, el amor de Dios. Presentemos ahora al Padre nuestras peticiones. Él las conoce antes incluso de que se las formulemos. Por la Iglesia de Jesucristo, que acoge a hombres y mujeres del mundo entero, de toda raza, lengua y nación, para que nos haga vivir en la unidad de los hijos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sucesores de los apóstoles, para que no dejen de anunciar la palabra de Dios y de exhortar a los que hemos creído en ella a vivir de acuerdo con dicha palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los dirigentes del mundo, para que no olviden la responsabilidad que tienen ante la historia y ante Dios de las decisiones que tomen en orden al bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven su fe con miedo, casi avergonzándose de ella, para que tengan en cuenta las palabras de Jesús que acabamos de escuchar y caigan en la cuenta de que el único juicio que debe importar es el de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y afligidos, los ancianos y los enfermos, los parados y los migrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que hagamos depender toda nuestra vida de la voluntad de Dios y así lleguemos a ser alabanza de su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. A ti, eterno Padre, junto con el Hijo y el Espíritu, sea la alabanza y la gloria, el honor y el poder, por los siglos de los siglos. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Los difuntos de la familia Tijero Cuesta, Adolfo, Blanca, Fidel y Juan Antonio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Mañana, sábado 13, transmitirá desde las 11 de la mañana la misa de consagración episcopal del sacerdote Ernesto Brotons Tena como nuevo obispo de la diócesis de Plasencia. Por esta razón no se retransmitirá desde aquí la Santa Misa ni después el rezo del Santo Rosario. Podéis ir en paz.